2, que es el que les acabo de pasar, ¿no? Fíjense, no sé si lo pueden leer. Lo voy a leer acá con ustedes, ¿no? Dice, encuentre una función polinómica de grado mínimo cuya gráfica resultante tangente a las rectas, no, cuya gráfica resulte tangente a las rectas y igual a menos 2x y otra segunda recta que es igual a 3x menos 6, ¿bien? Y a su vez nos pide que contenga el origen. Entonces se dice, grafique y encuentre los puntos de tangencia. Entonces, el enunciado yo sé que es bastante pesadito, ¿no? Por empezar, ¿qué nos da? Nos dan las rectas tangentes de alguna manera, ¿no? Por un lado tengo a esta que llamo isum 1, que es la recta igual a menos 2x, ¿bien? Y por el otro lado tengo esta segunda recta que es igual a 3x menos 6, ¿bien? Se supone que estas dos rectas son tangentes a una curva, a una función polinómica, ¿no? Ya creo que también ver la respuesta ya me está tirando la pista de que va a ser una función polinómica de grado 2, ¿no? No sé si eso lo llegan a ver también. Ya sabemos que la función polinómica que nosotros vamos a encontrar va a tener esta expresión, ¿no? Ax cuadrado más b por x más c. ¿Bien? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Se entiende más o menos? Pueden activar el micrófono, por favor. De hecho, me es más cómodo si me hablan a que si me escriben, porque no tengo los anteojos, no sé dónde los dejé y no leo nada de acá. Así que... Sí, diría que no, porque contiene el origen, dice. Muy bien, nos hablan de otro punto. Lo voy a poner f de x, ya que estamos. Un punto conocido es el punto 0, 0. O sea que la función en 0 es igual a 0. ¿Bien? Bueno, con esta información se supone que yo tengo que hallar los coeficientes a, b y c. ¿Bien? ¿Se entiende más o menos cuál es la información que yo obtengo? O que la información que a mí me dan. ¿Hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, si nos damos cuenta, nos dicen que la función en 0 es igual a 0, ¿no? O sea, ya podríamos ir diciendo algo de la constante c. Si evaluamos en 0, acá voy a tener 0 más 0 más c. Y se supone que acá la imagen es igual a 0. O sea que la constante c es igual a 0, ¿no? ¿Se entiende eso? Ya tengo un valor. ¿Se entiende, no? Sí, sí. Bien. Entonces, acá viene la parte difícil del ejercicio. Leo, perdón, que sea x cuadrado porque las respuestas están todos con que coeficiente No, 2 en o con el realidad yo coeficiente. también me habían pasado, o sea, yo leí solamente el enunciado y dije, bueno, quizás una de grado 2 sería, me vendría bastante bien, porque digamos, podría haber sido una cúbica, pero ya al darme la respuesta digo, bueno, tiene que ser una cuadrática. Perfecto. Igual como dice grado mínimo, ¿por qué descarto la recta? ¿Por qué descarto el polinomio de grado 1? ¿Por qué descarto la lineal? Porque si yo derivo la lineal es una constante, ¿no? O sea, supongan que yo tengo esto. Si yo hubiese tomado como un polinomio de grado mínimo a la lineal, en realidad también está la de grado 0, ¿no? Pero no tendría sentido eso. Si yo, por ejemplo, derivo esta expresión, ¿qué me queda? Que la función derivada es igual a una constante. Entonces, independientemente de cuál sea el valor que yo evalúe, toda recta tangente va a tener la misma pendiente, ¿no? Sería A. Por eso queda descartado en la función polinómica de grado 1. ¿Se entiende eso? Perfecto. ¿Bien? Sí, genial. Gracias. No, ni por qué. Bien, entonces ahora vamos a, digamos, lo que vendría a ser la parte donde si uno no entiende no puede avanzar, no puede seguir con este ejercicio. A nosotros nos dicen esto, ¿no? Nos dicen que el punto 0, 0 es un punto que pertenece a la función f de x. ¿Bien? Eso es lo que nos dan de información. Hagamos un poquito de memoria a lo que les dieron en la teoría, ¿no? De lo que es recta tangente. Vamos a suponer que esta es la curva f de x. ¿Bien? Y por el otro lado, en verde voy a poner una recta, o en rojo mejor. La recta tangente. Ahí. Se supone que entonces la recta tangente y las funciones de f de x tienen un punto en común, ¿no? Ese punto sería el x sub 0 donde yo calculé la recta tangente f de x, ¿no? ¿Bien? O sea que en este punto x sub 0 calculo la recta tangente. En ese punto tengo una imagen, ¿no? En f de x. Y ese mismo punto también es un punto que es igual a la imagen de la recta tangente en x sub 0, ¿o no? Eso sí lo saben, ¿no? Creo que ya, por lo menos a mis chicos sí les dije esto. Se lo mencioné en algún momento. ¿Bien? Entonces, fíjense una cosa. ¿Qué pasa con la primera recta tangente que a mí me da? ¿Qué pasa si lo evalúo en 0?
¿A cuánto es igual la imagen? A 0. A 0, ¿no? Entonces, ¿y esto no es igual a la función f0? ¿Quién nos estaría tratando? ¿Quién nos diría esto? ¿O qué se está diciendo de alguna manera? Acá es donde, digamos, tenían que parar y ponerse a pensar un poquito. Fíjense. Tangente 0. Bien, que esta recta tangente que tengo acá, menos 2x, al tener la misma imagen en 0 que el que tengo acá, yo puedo afirmar de que este punto, mejor dicho, de que esta recta tangente es la recta tangente de f de x en el punto 0, en x sub 0 igual a 0. ¿Ya? Eso es lo que, digamos, había que deducir a partir de estas dos rectas tangentes que me he dado. ¿Bien? Entonces, yo al saber que tienen la misma imagen, tanto la recta tangente como la función f de x en 0, yo digo, bueno, esta es la recta tangente en x sub 0 igual a 0. ¿Bien? Eso es lo que había de deducir del enunciado. Una vez que ya tenemos esto, ya vamos a poder hallar los valores de a y b que nos quedan, ¿no? De por sí ya c no lo tenemos, ¿no? Bueno, ya sabemos que es igual a 0. ¿Bien? Entonces, bueno, como sabemos que la recta tangente en 0 es igual a menos 2x, fíjense la pendiente. ¿Cuánto es la pendiente de la recta tangente de x sub 0? Menos 2. Menos 2, ¿no? O sea que sabemos que la pendiente, o sea que la derivada en 0 es igual a menos 2. ¿Bien? ¿Les parece si derivamos f de x en función de a y b? Ya que estamos. ¿Cuánto me da la derivada de f de x? Tengo a por x al cuadrado. ¿Cuánto es la derivada? 2ax más b. 2ax más b. ¿Bien? A ver, evaluemos en 0, a ver si podemos obtener alguna de estas dos constantes. Sabemos que en f en 0 es igual a menos 2. Acá esto me da 0, ¿no? Y acá me queda que b es igual a menos 2. ¿Bien? Entonces ya acabo de obtener el coeficiente lineal, ¿no? De b. Más o menos, uy, ¿se entiende lo que hice? Así había que pensar en el examen. Sí, era un poco pesadito esto. Bien, entonces, ¿qué nos quedaría? ¿Termina ahí el ejercicio? No, tengo que hallar el coeficiente principal, ¿no? El coeficiente A. Bien, entonces acá ya sí nos podemos empezar un poquito a chamullar. No, chamullar. Bueno, nosotros realmente no sabemos nada de la recta tangente i igual a 2, ¿no? I igual a 3x menos 6. O sea, quizás podríamos decir lo siguiente, ¿no? Que la derivada de la función f de x en un punto x sub 1 que yo quiero hallar, ¿a cuánto es igual? A 3, ¿bien? Y la imagen va a ser igual a 3x sub 1 menos 6. Se supone que la imagen en ese punto x sub 1 donde calculo la recta tangente tiene que ser igual a la imagen de la recta tangente, ¿no? ¿Cuánto es la imagen de la recta tangente en ese punto x sub 1? Tendrían que evaluarlo acá. Sería 3x sub 1. No, cualquiera. Ah, hay que mejorar. La función, la función sin derivar en x sub 1, en el punto que yo quiero averiguar ahora. ¿A cuánto es igual? Por eso era medio jodido este ejercicio. Yo sé que la imagen en ese punto que x sub 1, donde calculo la recta tangente, en la función f de x va a tener la siguiente imagen, ¿no? A por x sub 1 más al cuadrado más b por x sub 1. ¿Yo sé cuánto vale b? Sí, menos 2. Menos 2, ¿no? Entonces acá fíjense que esto, en vez de ser más b por x sub 1, sería menos 2 por x sub 1. ¿Bien? Se supone que la recta tangente tengo que tener la misma imagen, ¿no? O sea, si yo calculo en ese mismo punto, ¿no? En x sub 1, donde suponiendo, ¿no?, que calculo la recta tangente x, tendría que tener la misma imagen que si lo calculo en la función, ¿no? ¿Bien?
O sea, se supone que estas dos imágenes tienen que ser iguales. Sí. Nosotros vamos a poner. Desconozco cuánto es x sub 1, pero le llamo x sub 1, ¿no? ¿A qué igualemos? Igualemos esto. Tendría a por x sub 1 al cuadrado menos 2x sub 1 tiene que ser igual a 3x sub 1 menos 6. ¿Bien? Vamos a dejarlo... No, ¿qué vamos a hacer? No, vamos a dejarlo así de momento. Vayamos un poquito con la derivada, ¿no? Yo sé que la derivada de f en ese punto de x sub 1, ¿a cuánto tiene que ser igual? A la pendiente de la recta tangente. O sea, tendría que ser igual a 3, ¿no? Que es lo que acabo de poner. La expresión de la función derivada, nosotros sabemos que es igual a ¿cuánto? 2x menos 2. Claro, muy bien. 12x menos 2, ¿bien? Si lo evalúo en el punto x sub 1, en teoría me tiene que dar igual a 3. Un valor igual a menos a 3, ¿sí? Ahí. ¿Bien? Se supone que la imagen tiene que ser igual a 3. Bien, entonces fíjense qué pasa. Tengo dos ecuaciones, ¿o no? Dos ecuaciones y dos variables a despejar. Bueno, entonces podría obtener el valor de a y el valor de x sub 1. ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿no? Acá voy a poner es igual a 0 y voy a borrar. Entonces, vamos a trabajar con la primera ecuación, ¿no? Vamos a ver si podemos despejar algo. ¿Qué podría ser ahí? O mejor lo hacemos de la segunda ecuación. Vamos a despejar la segunda ecuación en una de las constantes y lo reemplazo en la primera. El menos 2 pasa al otro lado, pasa como 5. Me quedaría como 2 positivo, 2 más 3 igual a 5, ¿no? Y del lado derecho me quedaría 2 veces a por x sub 1, ¿bien? Yo creo que acá lo conveniente sería despejar a. Entonces, cualquier... Ah, no, está bien. ¿No? Despejo el a, entonces me quedaría 5 sobre 2 por x sub 1 igual a a. ¿Bien? Entonces propongo que esto que tengo acá lo reemplacemos en la primera ecuación. Disculpa, ¿Sí? ¿se escucha? ¿Por qué despejaste A y no X? Porque en realidad buscamos A y no X. En realidad buscamos también el valor de x sub 1. Fíjate que el ejercicio también me pide en qué punto calcular esa recta tangente. Cierto, disculpa. Sí, entonces matamos dos pájaros de un tiro. Es verdad, podríamos despejar A, pero créeme que va a ser mucho más fácil despejar primero x sub 1 y después obtener A. ¿Bien? Sí. Sí, vamos a llegar a lo mismo. Igual si vos despejás x sub 1 vas a llegar a lo mismo. Entonces lo reemplazamos en la primera ecuación. Entonces tendríamos A, no, porque tendríamos 5 medios, o sea 5 sobre 2 por x sub 1, por x sub 1 al cuadrado, menos 2x sub 1, igual a 3x sub 1, igual a menos 6. ¿Bien? Fíjense acá. X sub 1 que tengo acá en el denominador, con este x sub 1 al cuadrado, ¿qué me queda? 5 medios de x sub 1 menos 2x sub 1 igual a 3x sub 1 menos 6. Pasaría 3 al otro lado, me quedaría menos 5. Algo así. 5 medios menos 5, ¿a cuánto es igual? 5 medios, puede ser. ¿Puede ser que me dé 5 medios? Menos 5 medios. Ah, menos 5 medios, ahí está. ¿Bien? O sea, me da menos 5 medios x sub 1 igual a menos 6. ¿Bien? Si paso al otro lado, ¿cuánto me da x sub 1? Me da 12 quintos. 12 quintos positivos, ¿no?
Bien, entonces yo tengo el valor de x sub 1. Entonces por ende yo también podría obtener el valor de a. ¿Cuánto me dará? ¿Algún valiente? ¿O valienta? ¿O valiente? No, no sé. ¿Cuánto me daría entonces? Con ese valor de x sub 1 igual a 12 quintos. ¿Alguno? 25 sobre 24 puede ser. Sí, justo me dio. Bien, entonces el coeficiente principal es igual a 25 sobre 24 avos. Entonces, ¿cómo quedaría mi recta tangente? No mi recta tangente, sino la función cuadrática, la función polinómica. La función polinómica sería igual a 25 sobre 24 avos por x al cuadrado por el valor de x igual a menos 2, ¿no? Menos 2x. ¿Bien? ¿Coincide con alguna de las rectas? Digo, con alguna de las respuestas. Sí, igual era esta. Sí. Era esa la que... Bien, la hice antes de arrancar la clase igual por lado. Bien, ¿qué más me pide? ¿Qué más pide el ejercicio? El punto de tangencia. Bien, en el caso de la primera función, ¿en qué punto estoy calculando la recta tangente? Bueno, ya dijimos, ¿no? En el punto x igual a 0 con imagen 0. Bien. Y el segundo, la segunda recta, ¿en qué punto? ¿Cuál es el valor de x sub 1? ¿En qué valor lo calculé? ¿Cuál es el valor de x sub 1? ¿No dijimos 12 quintos? ¿Y cuál sería el valor de la imagen? Tendría que, bueno, evaluar ese 12 quintos. O lo evalúo acá en la recta tangente o en la función f de x y ya tengo el valor de f, de la imagen, tío. ¿A cuánto ¿Y es cómo igual? supiste que era 0, 0 el punto de la primera función? Justamente veía que, si te fijas, ese mismo punto, o sea, este es un punto que pertenece a la función, ¿no? Podríamos decir que en x sub 0 igual a 0, la función f de x tiene imagen igual a 0. Y si te fijas, también ese mismo punto, ese punto pertenece a la recta tangente. O sea, la recta tangente en 0 no tiene imagen igual a 0. Y ahí, Sí. digamos, te tiene que caer la ficha de que entonces la recta tangente en x igual a 0 es igual a menos 2x. Ah, ok. Bien, esa era, digamos, era la parte complicada del ejercicio. Si se casaban ese lado, listo, ya está. El ejercicio salía. ¿Bien? ¿Alguno me calculó la imagen en 12 quintos? 12 quintos, ¿no? Sí, ¿no? Porque si no, no me hubiese dado el valor de A. ¿Alguno lo pudo calcular? 6 quintos, ¿no? ¿Cuánto? 6 quintos. ¿3 quintos? Muchas gracias. 6 quintos. Ah, 6 quintos. Bien, coincido con la respuesta, ¿no? Entonces, Sí, sí. bien. Quería arrancar justamente por ese ejercicio porque me parecía el más complicado de todos. Entonces, quería, o sea, por ahí algunos se va, entonces digo, para que no vean que no lo hice. Bien. Entonces pasemos a hacer los otros que acaban de pasar lo que mejor dicho acabo de pasar al grupo, que son de un parcial que se tomó antes de las vacaciones, que me parecen bastante interesantes igual. A ver, ¿con cuál empezamos? Quisiera empezar por o sea, de los 5 que mandé seguidos, lo que es la pregunta 2. No sé si ven que son 2 proposiciones, ¿no? Que nos dan ahí. No sé si llegan a ver eso, las 2 proposiciones. Sí, sí. Vieron que primero me dan 2 límites, ¿no? Y debería ver si se cumple o no. Y por otro lado después tengo una función partida y me piden a ver demostrar si es continua y derivable. Bien, entonces no nos queda otra que más que resolver esos límites y después de verificar la continuidad y la derivabilidad. Bien. En el caso del primero, se puede hacer tranquilamente sin L'Hopital. Bien. Porque tengo entendido que hay algunos a los que no les dieron L'Hopital y no se los van a dejar usar en el parcial. Así que lo voy a tratar de hacer sin L'Hopital. Ahí.
Pero se podría usar. Si se puede, se puede. ¿Se debe? Vale. Ah, Entonces vamos por el primero. nunca está mal un L'Hopital. Ahí a la noche, viste, con una copita de vino. Nada que ver. Límite de x tendiendo a pi del coseno cuadrado de x menos 2 coseno de x menos 3. Todo esto dividido ¿cuánto? Seno cuadrado de x menos pi sobre 2 menos 1. ¿Bien? Se supone que, bueno, ellos en teoría me están diciendo que ese límite es igual al límite de... se puede salvar. El límite de x tendiendo a 0 de la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado menos 1 dividido la raíz cuadrada de x al cuadrado más 16 menos 4. ¿Bien? Entonces, ¿por cuál quieren empezar? Creo que te faltó el 2 del principio que Ahí multiplicó. está. Ahora me acuerdo. Cuando lo hice me faltó ese 2 también. Bien. Entonces, gracias. Entonces, ¿por cuál quieren empezar? Es más amigable el de la derecha. Vamos por la derecha. Bueno, fíjense que casi todos los ejercicios límites tienen indeterminaciones, ¿no? Acá tengo la determinación de 0 sobre 0. Acá yo creo que al que por ahí... Este ejercicio no está en la guía. ¿Bien? Por lo menos para el cociente de 0 sobre 0. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Está bien, yo creo que acá la duda, para que por ahí no practicó mucho todavía, sería... Está bien, sé que voy a multiplicar por el conjugado, ¿no? Multiplicar y dividir. Entonces la cuestión acá sería ¿cuál? ¿La del numerador o el denominador? El de los dos, ¿no? De los dos, muy bien. Hay que multiplicar y dividir tanto el conjugado del numerador como del denominador. ¿Bien? Entonces esto lo voy a hacer. Primero vamos con el del conjugado del numerador. Sería raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado más 1. Todo eso dividido raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado más 1. ¿Bien? Y ahora a multiplicar y dividir por el conjugado del denominador. ¿Se ve? No, se ve acá, ¿no? El pizarrón. Sí. Está complicadito que entre en la hoja che. Si no, ahí manejo un poco. A ver. Yo hasta ahí veo. Se ve, ¿no? Hasta el 4. Me interesa que se vea el 4. Sí, se ve. Bien. Sí. Entonces, bueno. Vamos a multiplicar y dividir. Esto lo voy a multiplicar con esto, ¿no? Y esto con esto. ¿Bien? Entonces, bueno, sabemos que lo que vamos a tener es una diferencia de cuadrados. ¿Bien? ¿Cómo quedaría? Si multiplico la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado menos 1 por su conjugado, entonces ¿cómo quedaría? El primer término elevado al cuadrado, ¿no? Menos 1 al cuadrado. Y en el caso del denominador, esta expresión por esta expresión, ¿no? Menos 4 al cuadrado, que sería, bueno, ya sabemos, ¿no? 16. Sí. Acá voy a dejar uno, ya que estamos. ¿Y acá qué nos quedaría? Acá me quedaría la raíz cuadrada de x al cuadrado más 16 más 4 dividido 1 más x al cuadrado más 1. ¿Bien? Bueno, acá si la potencia del cuadrado con la raíz cuadrada se anula, ¿no? Se va. Entonces, ¿qué me quedaría ahí? Acá me quedaría 1 más x cuadrado menos 1 y acá abajo me quedaría x cuadrado más 16 menos 16. Algo así, ¿no? 1 y menos 1, chao, y 16 y menos 16 también. Y x cuadrado sobre x cuadrado sería igual a 1, ¿eso? Sí. Entonces acá ya sabemos que esto va a ser igual a 1, ¿no? Listo. Y acá me queda
Bueno, acá me quedaría la raíz cuadrada de x cuadrado más 16 más 4 dividido la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado más 1. ¿Bien? Entonces, si hago el límite de x tendiendo a 0, ¿qué me da? Bueno, creo que 0 más 16, la raíz cuadrada de 16, ¿cuánto es? ¿4? Sí. 4 más 4 es igual a 8, ¿no? Creo. A ver. Sería 8 Sobre 2. sobre 2, ¿no? 8 sobre 2, entonces este límite es igual a 4. ¿Bien? ¿Se entiende eso? ¿Se entendió por qué Sí, el sí. límite de otro lado me dio 4? Bien. Entonces ahora vamos con el otro límite. ¿Bien? ¿Qué se les ocurre? Que no sea el hospital. Algo, no sé. ¿Sugerencias? ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? ¿Puede ser separar el seno, ¿cómo se llama? El ¿El seno? x menos sobre 2? Se lo puede pensar de otra manera. Si hacemos un poquito de memoria a cuando hicimos el ingreso, recuerdan que si yo tenía el seno de a más beta, eso aquí era igual. Era el seno de alfa por coseno de beta. Acá en este tengo menos, en este caso es menos. Acá sería seno de beta por coseno de alfa. ¿Se acuerdan? Ya cuando Sí. hicieron eso. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero bueno, alfa sería x y beta sería pi sobre 2. ¿Bien? Entonces tendría seno de x por coseno de pi sobre 2 menos seno de pi sobre 2 por coseno de x. ¿Bien? Entonces, bueno, coseno de pi sobre 2 es igual a 0, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? ¿Y el seno de pi sobre 2 es igual a 1? Entonces, esta expresión, ¿a cuánto es igual? ¿No sería igual a menos coseno de x? Sí. Muy bien. Y si lo elevo al cuadrado, ¿cuánto me da? ¿No sería igual a coseno cuadrado de x? Entonces, esta expresión que yo tengo acá, ¿cómo lo puedo escribir? ¿Como coseno cuadrado de x? ¿Están de acuerdo? No. ¿No entienden por qué lo dejo como coseno cuadrado de x? Sí, perfecto. Bien, entonces vamos a volver a reescribir este límite. No me olvido este 2. Entonces acá iría coseno cuadrado de x menos 1. Arriba también me queda una indeterminación de 0, ¿no? De hecho sí debería quedar la indeterminación. Entonces lo que podemos hacer acá, coseno cuadrado de x menos 2 coseno de x menos 3, podemos pensarlo como una cuadrática de pronto, ¿no? Imagínense que en lugar de coseno tenemos x. Tendríamos x al cuadrado menos 2x menos 3. ¿Bien? Si factorizan eso, ¿cómo queda? Hagan de cuenta que x es igual a coseno. Si factorizamos esto, ¿cómo quedaría? ¿Alguno que quiera X compartir? menos 3 y x más 1. Bien, o sea, sería x más 3 por x más 1, algo así. No, menos 3. Para, x menos 3. Algo así. ¿Así? Sí. Bien, entonces podemos pensar esto, lo podemos reescribir como coseno de x menos 3 por coseno de x más 1. ¿Bien? Vamos a seguir teniendo la indeterminación de 0 sobre 0, pero acá también lo podemos pensar, ¿no? Como una diferencia de cuadrados. Si lo pensamos como u cuadrado, o mejor dicho, como x cuadrado menos 1, quedaría como x más 1 por x menos 1, haciendo de cuenta que en vez de coseno de x tengo x. Entonces, ¿cómo podríamos reescribir coseno cuadrado de x menos 1?
Voy borrando esto igual. Coseno Eso de como seno cuadrado de x x. más 1 por coseno de x menos 1. Muy bien. Que alguien me había preguntado algo, pero no escuché. ¿Nadie? Bueno. Y abajo tendría coseno de x más 1, coseno de x menos 1. ¿Bien? Entonces ahí veo que puedo simplificar algo. Sí, no, tal vez. El coseno de x más Sí, 1. sí. Sí, ¿no? Acá seguro queda menos 3. Porque se me hace que me va a dar otra cosa. Ah, no dije nada. Para mí era más 3. No sé si alguno quiere sacar las raíces. Otra vez. 3 y menos 1 eran las raíces. Ah, 3 y menos 1. Entonces acaba más 3. Pero no van con signo cambiado, creo que estaba bien. Menos 3 y más 1. No. Se supone que tiene que dar verdadero. Porque tiene menos 3 y más. Menos 3 y menos 1 dijiste. ¿No? O sea, no, las raíces dan 3 y 3 y menos menos 1. 1. Entonces hay que cambiar el signo. Entonces, Ahí. te hago hice mal. Vamos a ver. Bueno, seguimos. Analizamos el límite. ¿Cuánto me da esto? Paren que siento que algo estamos haciendo mal. ¿Cuánto tendría que dar? 4. Está bien. ¿Está bien? Tipo, Ah, abajo. no, está no bien, te está da bien. cero. No, está bien. Sí, porque X tendiendo a pi. Me quedé con la idea de que X tenía que tender a 0. No, está bien, no dije nada. Entonces, en pi, ¿cuánto vale? El coseno. Ya está. No, mala mía. Menos 1 era, ¿no? Menos 1, muy bien. Entonces acá esto es igual a menos 1. Y acá también, menos 1, ¿no? Entonces, en el numerador tendríamos... Acá tendríamos 2 por menos 1 menos 3, tendríamos menos 4. Y abajo tendríamos menos 2. Y eso cuánto es igual. Lo pongo acá. Menos 4 dividido menos 2 es igual a 2 positivo, ¿no? Y eso sería igual a 4. Entonces el enunciado es verdadero. O por lo menos eso es el primero. Perfecto. ¿Ya? Era verdadero entonces. Sí, no, me equivoqué por el pi. Me hice la cabeza. ¿Bien? ¿Se entendió, no? Lo que fui haciendo. Nada del hospital, ¿Se entendió? ¿Escuchaste ahí? ¿Ninguno? ¿Nadie tiene alguna pregunta? Se entendió, se entendió. ¿Se entendió, Leo? Listo. Vamos a que sigue. Sí, ¿alguien iba a decir algo? Sí. ¿Se podría haber resuelto de otra manera sin haber factorizado? El hospital. Ah, Capaz. no. Quizás de otra manera no se me ocurre. De hecho, esta me parece la manera... La única que se me ocurrió. Sí, tenés que recurrir al hospital. No sé si hay otra, o a alguno se le ocurrió otra. O sea, ambas con hospital salía, pero como les digo, hay chicos que no... Los premios no son hospital, entonces quería hacerlo así. Con hospital sí, sale en 2 pasos, sí. A ver, No, sí. pero no, yo quiero usar L'Hopital en la raíz. ¿Viste? Entonces yo no me animaría. Sí, yo he visto usar hospital raíz. No sé si había otra manera, quizás sí, A ver. No se me ocurre otra manera. Yo creo que me quedo con esto de momento. Bien, no importa. Pasamos al que sigue. Es una función partida, ¿no? De hecho, ahí está interesante ver ese parcial porque ahí vemos que se equivocó el compañero. Yo creo que... ¿Cuál es el error que le marca al compañero? El compañero se ve que analizó la continuidad, ¿no? Pero no analizó la derivabilidad. ¿Bien? Creo que le faltó eso.
F por el pobre chico. Sí, seguramente le tomaron un punto. O un punto y medio. Un solo punto de 2 le tomaron. No, le descontó todo el punto, qué desgraciado. Encima que analizó que era continuo. Ah, verdad, ¿no? ¿Un punto dice? Sí, un punto. 1,5 era, qué hijo de puta. Bueno, ahí sí no es. Ah. La función partida es... Por un lado tengo x cuadrado menos 4 cuando x es menor a 1. Y por el otro lado tengo 5x menos 8 si x es mayor o igual a 1. ¿Bien? Entonces el enunciado me dice que la función es continua y derivable en reales. O sea, me está diciendo que es continua y derivable en todo su dominio. ¿Bien? ¿Será verdadero o falso? Yo creo que estaría interesante estudiar la continuidad en 1, ¿no? Son funciones partidas, entonces puede pasar, ¿no? Que ahí tengo un salto finito. O quizás sea continuo, ¿bien? Profe. Sí. Vas a analizar la continuidad en 1 porque sabes que en cualquier otro punto es continua por ser cuadráticas. En realidad lineales. no cuadrática, sino que cualquier función polinómica es continua. En todo su dominio. Claro. ¿Bien? Ok. Entonces en este caso quizás sea discontinua, quizás sea discontinua en 1, ¿no? Tendríamos Claro, es el único punto en el que puede ser. Claro. Entonces para eso lo que tendríamos que analizar es la continuidad. Entonces para asegurar la continuidad, ¿qué se tiene que cumplir? Dilo tuyo, Gaby. A ver. ¿Qué tiene que pasar ahí? Que la función evaluada en el punto sea igual al límite de la función en el punto. Bien. Pero ¿qué pasa con el límite? Voy a analizar un solo límite. Fíjense que tengo dos expresiones distintas, ¿no? Por izquierda y derecha uno. Entonces acá el límite me va de alguna manera a obligar que calcule los límites laterales. Y debería verificar que los límites laterales sean iguales, ¿no? Para que exista el límite en 1. ¿Se entiende esa parte? Sí. Sí. Claro. Entonces acá tendría que hacer el límite por izquierda. Y el límite por derecha. Bien. ¿La imagen cuánto es en 1? Es igual a sobre 5 menos 8 es igual a menos 3. Sí. Bien. A ver, analicemos el límite por izquierda, ¿no? Tendríamos x cuadrado menos 4 y este límite es igual a menos 3, ¿no? Sí. Vamos por derecha. Tenemos 5x menos 8. Y eso también es igual a menos 3. Sí. Entonces, por ende, el límite existe, ¿no? De f de x es igual a 3. A menos Sí, 3 y es igual. continua porque son iguales, ¿no? Bien, entonces el límite es igual a la imagen, ¿no? En este caso. Entonces, al cumplirse esto, yo puedo afirmar que la función es continua en x igual a 1. Entonces, ¿es derivable en 1? No lo sabemos. No lo sabemos, ¿no? Vamos a tener que ensuciarnos un poco las manos y hacer las derivadas. Voy a hacer una única derivada acá. No, No. izquierda y derecha. Las derivadas laterales, ¿bien? Y para que exista la derivada en 1, ¿qué debería cumplirse? Que las derivadas laterales sean iguales. Muy bien. Ahí, la garganta. Entonces esto lo borro. Entonces, la derivada por definición, Recuerden que la expresión era así. Entonces vamos por la derivada por derecha o izquierda. ¿Cuál quieren ahí? Ninguna, ¿verdad? Vamos por la derecha. Izquierda. A izquierda, listo, gracias. Izquierda. Izquierda. Sería el límite de x tendiendo a 1 por izquierda. ¿Cuál es la expresión de f de x por izquierda? ¿X cuadrado menos 4? Sí. Menos, guarda, menos 3, que sería el menos, ¿no? Fx sub 0. Bien. Dividido
x menos 1. Bien. Sigo. Entonces acá tendría x cuadrado. Menos 3 sería más 3, ¿no? Sí. Entonces acá me quedaría menos 1 dividido x menos 1. Indeterminación de 0 sobre 0. ¿Qué hacemos? L'Hopital me decía ahora. Nada, puede factorizar, ¿no? Factoriza. Diferencia de cuadrado. Entonces ahí. ¿Cuánto me da el límite? Por izquierda. 2. 2, ¿no? Entonces ahora, bueno, ya tenemos una de las derivadas laterales. Vamos por la derivada por derecha. Esta sale rápido. Sería 5x menos 8 menos 3, ¿no? Eso ya sabemos que es igual a 3. Más 3. De x menos 1, ¿no? Tendría 5x menos 5 dividido x menos 1. ¿Qué se nos ocurre? 0 sobre 0. Factor común. Factor común 5. Muy bien. O L'Hopital. Nada, dale para ver. Correcto, por la del L'Hopital, ¿eh? Entonces ahí. ¿Cuánto me da el límite entonces? 5. No es derivable. F No es por derivable, ¿no? Sería un punto anguloso. Entonces, por lo que acabamos de ver, la derivada por derecha es distinta a la derivada por izquierda. Bien, entonces por ende no existe la derivada en 1. Entonces la función no es derivable en todo su dominio. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Por qué sería falso entonces? Sí. Los demás, ¿se entendió lo que hice más o menos? Sí, perfecto. Bien. Hagamos una cosa. Me dan 2 minutos que voy a buscar otro marcador porque este ya está limpiando. Bien. Sí, no hay problema. Ahora sí, sigo grabando. Vamos por otra noción. A ver. ¿Qué les parece si hacemos el de límites? El 4 creo que es. Está lindo ese me parece. Dale. Me raso usted porque no encontré los marcadores. Dije, no, me lo redumieron. ¿Te imaginas que en propia casa desaparecen los marcadores? Re turbio. No sería muy anormal, por lo menos en mi No, ¿te caso. imaginas? O el chabón tenía una larga o jugaba al Ouija. Vamos. Bien, entonces en la función me dan una función partida por suerte. No me hablan de derivada, menos mal. Solo habla de la continuidad, ¿no? Tengo la función f cuyos dominios son los reales, ¿no? En los reales menos el 1, cuyos codominios son los reales. Y la expresión es la siguiente. E elevado ¿a cuánto? Módulo de x sobre el módulo de x menos 1 por x menos 2, ¿bien? Esto con x menor a 2. Y por otro lado x cuadrado más b con x mayor o igual a 2, ¿bien? Entonces, vamos a hallar primero b para que la función sea continua.
¿Bien? ¿Les parece? Dale. Sí. Yo, antes de hacer eso, quisiera hacer algo, abrir ese módulo, ¿no? Porque va a ser la diferencia. Tratar ese módulo. ¿O no? Creo que no. A ver. No va a joder. Bien, entonces para que la función sea continua, ¿qué tiene que suceder? Que la función en 2 tiene que ser igual. De x tendiendo a 2. Bien. Entonces, por un lado sabemos, vamos con los límites directamente porque generalmente sacamos las constantes con los límites, ¿no? Entonces vamos con el límite por derecha. El límite de x tendiendo a 2 por derecha sería x cuadrado más b. Entonces la expresión que a mí me queda sería 4 más b. ¿Ya? Entonces ahora vamos con el límite por izquierda. El límite de x tendiendo a 2 por izquierda de x, no, cualquiera, de e elevado a x dividido el módulo de x menos 1 por x menos 2. ¿Bien? Sugerencia, hagamos el límite del exponente aparte. Bien. ¿Por qué quiero hacerlo aparte? Ahora van a ver. Estoy haciendo el límite acercándome a 2 por izquierda. Entonces si hago el límite acercándome a x igual a 2 por izquierda, ¿qué valores estaría tomando? Aproximados, por ejemplo, no sé. 2 por izquierda, no sé qué es. 1,9, ¿no? Sí. 1,99 y así, ¿no? Entonces en el numerador esto va a tender a 2, ¿no? Esto 2 menos 1, módulo de 1 es 1, ¿no? Y acá, ¿a cuánto va a tender? 2 por izquierda menos 2. 1,9999 menos 2. ¿A cuánto va a tender eso? A 0 por izquierda. Muy bien, entonces lo que tendría acá sería 2 en el numerador y en el denominador algo que se acerca a 0 por izquierda, ¿no? Entonces, ¿eso cuánto es igual? A menos infinito. Menos infinito, ¿no? Guarda, ¿por qué quise hacerlo acá aparte? Porque acá ustedes si lo hubiesen hecho hubiesen dicho e elevado a infinito. Pero había que llegar a que e elevado a menos infinito. Entonces acá, ¿qué me quedaría? ¿Y eso cuánto es igual? Lo pueden expresar así, ¿no? A 0. ¿Bien? Entonces, para que la función sea continua, ¿cuánto tiene que valer b? Tendríamos que valer los límites, ¿no? Entonces, b a cuánto tiene que ser igual. Al menos 4. Bien. ¿Qué más pide el ejercicio? La asíntota. Bien, pero fíjense que directamente ya podríamos contestar la pregunta. Me parece. Hay dos que dice para b igual a Claro, menos. pero fíjense que con b igual a menos 4, la función es continua. La otra me dice discontinua. ¿Bien? Entonces, ¿con cuál me debería quedar? A ver, Con conmigo... con la primera. Claro, la función es continua, ¿no? Justamente dice la respuesta. De calcular la asíntota ya sería algo más adicional. Bien, eso no lo voy a hacer, porque lo pueden hacer ustedes. Pero se entiende, ¿no? Que con b igual a menos 4, a ver qué pasa con la imagen. ¿Cuánto me da f en 2? ¿Cuánto da f en 2? 8. 0. Porque tendría 2 al cuadrado menos 4. Ah, sí, es verdad. Entonces, la imagen da 0, ¿no? Y el límite por derecha me daría 0 y por izquierda ya sabemos que es igual a 0.
Entonces con b igual a menos 4 la función es continua. Entonces sería la primera opción, ¿bien? Ya después de calcular la síntesis sería algún paso adicional ahí, como para joder un rato. F por el que puso discontinuo. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí. ¿Bien? Sí. ¿Vamos al otro? Una pregunta, Leo. Sí, por favor. ¿Por qué no abriste el módulo? Eso, ¿sabes qué? Lo abrí, yo lo abrí después, pero para calcular la asíntota. Ah, claro. Pero igual lo podías haber hecho. Lo podíamos, no era necesario en este caso. Quizás me pide estudiar la continuidad en uno, quizás sí me convenía abrir el módulo. ¿Bien? Pero en este Vale. caso, como traje en 2, me da igual. Pero para las asíntotas sí, les recomiendo que abran el módulo. Bien, entonces vamos con el... ¿Vamos con el primero? Ninguno cursa el configurante, ¿no? Pero... ¿Cómo? Configurante, ninguno cursa el configurante, ¿no? Quiero saber eso. No. Porque generalmente los invita a salir del MIT. Bien, entonces ahora vamos por el primer ejercicio. Me pide que haya las rectas tangentes, ¿no? Vamos con la implícita. La implícita viene definida así: x por y cuadrado menos 2y menos 1 igual a 0 en el punto 1, 1. Yo creo que con los chicos que vienen conmigo hicimos jodidos, ¿no? Comparado a este regaladísimo. Creo que es y al cubo. El punto 1, ¿no? Ah, ¿es x por y al cubo? Me parece que sí. ¿Alguno que tenga buena visión? Sí, es el cubo. A mí me falta visión. Visión. A ver. Bien. Entonces, ya de alguna manera me dan, ¿no? Por información acá. Este sería x sub 0 y este y sub 0. Es como que me digan que la función en 1 es igual a 1, ¿bien? Entonces, derivamos. Derivada del producto, ¿cómo vea esto? Me queda la derivada de la primera por la segunda sin derivar, ¿bien? O sea, me queda y al cubo. Más la primera sin derivar por la segunda derivada. La segunda derivada, ¿cuánto me da? 2y al cuadrado. 2y al cuadrado, ¿están de acuerdo? No, no sería 3 por 2 y 2y al cuadrado por y derivado. Claro. Esto sería igual a Está muteado. 3y derivada por y al Por y al cuadrado. cuadrado. Bien. Piénselo como una composición de funciones, para el que dijo 2y al Claro, cuadrado. sí, me doy cuenta después. Entonces acá me quedaría 3y derivada por y al cuadrado, ¿bien? Menos la derivada de 2y. ¿Cuánto es la derivada de 2y? Más que todo de y. Y derivada, ¿no? La derivada de y, sí, derivada. O sea, la derivada de Sí. y, ¿bien? Y la derivada de menos 1 es igual a 0. Así que esto quedaría así. ¿Bien? Entonces ahora ¿qué hago? Reemplazo en x ahí estos valores, 1 y 1. Entonces acá me quedaría 1 al cubo más 1 por 3 por y derivada por 1 al cuadrado menos 2y derivada igual a 0. ¿Bien? Acá me quedaría 1 más 3y derivada menos 2y derivada igual a 0. Esto me da y derivada. Este 1 lo paso al otro lado, me quedaría menos 1. Por así decirlo, es como que la función en 1, la función derivada 1 es igual a menos 1. ¿Ya? ¿Qué me pide, la tangente o la normal? No lo leí bien. Las dos cosas. Bien, entonces calculemos primero la tangente. La ecuación de la tangente, recuerdan que era la función derivada en un punto por x menos ese punto x sub 0 más la función sin derivar evaluada en ese punto, ¿bien?
y la normal era igual al recíproco y opuesto, ¿no? Por ser perpendiculares, entonces las pendientes opuestas y recíprocas, o inversa, ¿bien? Bien, entonces la tangente, ¿cómo quedaría? Quedaría como menos x menos 1 más 1, ¿no? Entonces acá me quedaría menos x más 1, ¿bien? Así quedaría la tangente. ¿Se Sí. entiende? Y la normal sería, bueno, 1, la opuesta, o sea, la opuesta sería 1, ¿no? De menos 1. Y la recíproca sería 1 también. Entonces me quedaría 1 por x menos 1 más 1, ¿no? Entonces acá quedaría x menos 1 más 1. Y entonces esto me queda x. No sé, algo está haciendo ruido. No, está bien. ¿Qué manera tengo de verificar yo si la recta tangente y normal que hallé son las correctas? Verificas en el punto y te tienen que dar igual. Claro, en el punto x sub 0 se supone que me tiene que dar lo mismo que acá, ¿no? Que en la función. Si evalúo una Claro. tangente en 1, que me da menos 1 más 2, 1. Y en la normal también, me da 1, ¿no? Entonces son las rectas que yo tengo que, tendría que haber hallado los muchachos. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, Sí, sí. sí, sí. Perfecto. Bien. La que sigue es bastante interesante, es una función potencial exponencial. Aparece muy de vez en cuando se alinean los planetas. Ah, ah. Creo que ese salía con logaritmos. Bien. Esto lo voy a borrar ahora. A ver. La función que me da a mí es esta, ¿no? Y igual a x elevado a la x. Entonces, ay, de hecho, está el ejercicio, creo que 28-29 de la guía. La función es idéntica a esta. ¿Bien? Para derivar esta expresión, ¿qué teníamos que hacer? Entonces, ¿se acuerdan? Logaritmo natural a ambos lados. Muy bien. Ya la derivamos, ¿no? Entonces, ¿cómo queda la derivada del logaritmo de y? Para el que no se acuerda, si tengo el logaritmo de f de x, la expresión de la derivada es igual a f derivada de x dividido f de x. Entonces, en este caso, mi f de x sería y, ¿no? Entonces, ¿cuál es la derivada de y? Y derivada dividido esa expresión abajo, ¿no? En el denominador. ¿Algo así? ¿Se entiende? ¿Por qué me queda esto? Sí, sí. Bien. Sí. Ah, para que igual me apresuro. Siempre me pasa. Me apresuró un paso. No, igual vamos a derivar, Claro, olvidé bajar acá. Por propiedad de logaritmos, el exponente del argumento pasa multiplicando, ¿no? Ahora sí podemos derivar. Entonces acá sí me quedaría y derivada sobre y. Y acá tengo un producto, ¿no? ¿Cómo queda la derivada de ese producto? La derivada del primero es 1. Logaritmo natural de x. Más x por la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre x. Sí. Sí. Entonces acá, x por 1 sobre x es igual a 1. Sí. Bien, pero ¿qué más? Esta y que tengo acá, la puedo pasar al otro lado multiplicando. Bien. ¿Y a cuánto es? Igual, a x elevado a la x. ¿Se entendió? ¿Cómo llegué a esta expresión? Sí, sí. Bien.
¿Qué había que hacer con esta función? ¿Qué había que hacer con la función? Disculpa, ¿por qué cambiaste la Y por el X elevado a la X? Porque no lo equivale. Y igual a x elevado a la x. Sí, pero no buscamos la derivada y parece más bien Por un eso. punto X. ¿Qué es la derivada? Y tiene que quedarte todo en función de x, no de y de x. Ok. ¿Ya? Ahora tenés que buscar la recta normal y tangente en 1, 1 también. Sí. Normal y tangente en 1, 1. Sí. Sí. Ay, pinche pelotas. En 1, 1, ¿no? Entonces, bueno, la función en 1 ya sabemos que es igual a 1, ¿no? Acá ya me lo da por suerte. Entonces evaluamos, esto sería como mi f derivada de x, a fin de cuentas. Si evaluamos la función en 1, ¿cuánto me da esto? Esto es igual a 0, entonces la función derivada en 1 es 1. ¿Bien? Entonces creo que lo mismo que en el anterior, ¿no? O algo parecido. Entonces la recta tangente quedaría la derivada en 1, que es 1, por x menos 1 más 1, ¿no? Entonces acá tendría x menos 1 más 1. La tangente sería igual a x. No. Bueno, ya. Y la normal sería el opuesto y recíproco de 1, que es menos 1, ¿no? Entonces me quedaría menos x menos 1 más 1. Entonces acá me queda menos x más 1 más 1. Entonces la normal me queda como menos x más 2, ¿puede ser? Sí, sí. Justo al revés que en el otro. Bien. ¿Se entendió? Este era bastante, por lo menos este parcial me parecía bastante tranqui, no sé. Pero si dejamos la Y anteriormente, ¿hubiera estado mal? ¿Eh? Donde cambiaste la Y por la X elevado a la X. Si hubiera dejado la Y, ¿hubiera estado mal? Es que en realidad, después vas a tener, si vos, en realidad creo que no. Porque vos sabés cuánto vale y en 1 cuánto vale. 1. Entonces listo, te tendría que haber dado lo mismo. Pero yo prefiero dejarlo así, reemplazarlo por algo que esté en función de x. Claro, ok. ¿Bien? ¿Alguna otra duda? ¿Nadie? No leo. Bien, pasamos a otro. Leo, una consulta. ¿Esto después queda grabado? Sí, el tema es que no sé cuándo lo voy a subir igual. Tengo una No, paja. sí, no, sin urgencias, para saber simplemente. No, sí, que después no sé cuándo lo subo. Gracias. Esta es la parte más difícil, que subí las clases. A ver. Vamos a hacer el 3. El 3 es bastante teórico. Bien. ¿Cuándo tomaron este parcial, Leo? Se lo tomaron a quiera. Antes, la última semana antes de las vacaciones. Hicimos los mismos ejercicios en el simulacro. Entonces como que lo tenía regalado. Se tiró que sacó un 10, o sea. Así que. Vale, mejor dicho. Porque hicimos los mismos ejercicios así, pero más complicados. O sea, ustedes ya me conocen, ¿no? ¿Saben cómo soy? Bueno, por ahí el primero era complicadito. El primero era complicadito. Bueno, vamos por el tercero. Que el tercero, yo diría que le presten mucha atención porque lo están tomando bastante. Lo están tomando en finales y en parciales. Así que denle bolilla.
Bien, entonces de momento no vamos a darle bolilla a los enunciados, digamos a las opciones ahí, sino que vamos a resolver este límite, ¿no? Vamos a ir por lo más fácil. Vamos a ir por esto primero. ¿Bien? Después vamos a ver qué quiere decir este límite. Pero vamos a esto primero. ¿Qué pasa en este límite? Primero, 1 al infinito. 1 al infinito. bien, 1 al infinito. Entonces cuando tenía ese tipo de indeterminaciones, ¿qué hacía? ¿Cómo salvaba esa indeterminación? Usar la vieja confiable, ¿no? Sumamos, restamos 1. Bien, pero teníamos que llevar esta expresión primero. Al numerito de Euler. No, cualquiera. Bien. Entonces, acá yo quisiera tener un 1, ¿no? Como dijo el compañero, puedo sumar y restar un 1. Se pueden hacer otro tipo de operaciones, pero por ahora vamos con eso. X cuadrado. Bien. Si hago la diferencia entre estos dos términos, ¿qué me da? ¿Qué me queda, mejor dicho? Me quedaría X cuadrado. ¿Esto me quedaría? ¿Alguno que me confirme? Sí, sí. Bien, bueno, pero recuerden que yo tengo que tener 1 sobre f de x. Acá tengo 2 sobre x cuadrado menos 1. Bien, ¿qué hacemos acá? Con este 2. Lo dividimos abajo y arriba de la Nos fracción. mandamos al infierno. No, entonces directamente ya sabemos que eso va a pasar al denominador, ¿no? Ahí. Entonces mi f de x sería esta expresión. Bien. Ahora resulta que yo necesito tener esa expresión acá, en el exponente, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ¿no? ¿Lo viste la formulita? Entonces de alguna manera tengo que hacer alguna operación o algo raro para tener esa expresión ahí. ¿Qué se hace? Puedes multiplicar esa expresión y su conjugado al exponente, ¿no? Nada, multiplicar y dividir sería, en este caso. Claro. Lo voy a hacer con rojito. Entonces, bien. Entonces, resuelvo. Acá necesitaría tener, me quedo con el x cuadrado menos 1 dividido 2. Y afuera, ¿qué me queda? Me quedaría 2x dividido x cuadrado menos 1. ¿Bien? Entonces lo que está entre corchetes, ¿a cuánto va a tender? A 8. A ver. Al número de Euler. Muy bien. ¿Y el exponente? Cociente de polinomios. El grado del denominador es mayor al del numerador. Entonces, Tiene a A 0. cero. ¿cómo? ¿Alguien iba a preguntar algo? No. Bien, entonces me quedaría y a la 0, eso es igual a 1. ¿Bien? Entonces, Profe, sí. eso de la propiedad que usaste para que sea tienda a 0, en el parcial no lo podemos hacer así, tenemos que demostrarlo o podemos hacerlo así. Depende de cada docente. Pasa que igual había una... En realidad ya podrían decir que esto es igual a 0 porque en la guía de ejercicios hay una... No me acuerdo cuál era, pero tenía, ¿no? En el caso, ¿qué pasa cuando el polinomio del numerador es mayor al del denominador? Y así los distintos casos. Sí, que generalizaba. Claro. Entonces, yo creo que depende, no sé. Igual es un límite bastante tranqui. Pueden dividir y multiplicar
O sea, Sí, dividir y numerador y denominador por x al cuadrado. O sea, no sería difícil demostrarlo. O sea, esto sí, pero esto no sé. Depende de cada docente. Hay algunos que son medio especiales. Hay algunos que ¿viste? Te dice, falta esto, listo, 0. Así que háganlo por las dos, ustedes. Bien. Vamos a ver qué quiere decir esto. Vamos a hacer un poquito de memoria. Recordemos la derivada por definición, ¿no? La derivada por definición era un punto, ¿cuánto era? ¿O cómo lo expresamos? Como el límite de x. Leo, perdona, ¿cómo Sí. llegaste de x por x al cuadrado menos 1 sobre x cuadrado menos 1 a lo otro de abajo? ¿O eso es lo que está en la parte esto que está derecha? entre corchetes tiene el número de Euler, ¿bien? Sí, Recordad que claro. esto estaría multiplicando al exponente, ¿no? Entonces, esto, ojo, no es que no es un producto, sino que esto que está entre corchetes va a estar elevado a esta expresión. Cuando haga el límite tendiente a infinito, por ser un polinomio de mayor grado, el denominador va a tender a 0. Entonces quedaría e a la 0. Sí, sí, eso sí lo comprendí. Me refiero a la parte roja. ¿Cómo Ah, llegaste de la porque parte eso sí roja a puede- la de abajo? Porque, bueno, fíjate que yo necesito tener x cuadrado menos 1 sobre 2 en el exponente, ¿no? Por esta expresión. Sí, 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 sí. Entonces lo que yo hago multiplico y divido por el conjugado. ¿Bien? Sí. Entonces fíjate que al final de cuentas, ¿qué es lo que tomo? El conjugado, me quedo con esto y con esto. Para tener el mismo Ah, claro, claro, sí, sí, sí. ¿ya? Claro, y lo otro queda sobrante en la parte de... Claro. Sí, sí, ya entendí, sí, sí. Bien, vamos a hablar de esta parte. La derivada por definición derivará esto, ¿no? Límite de x tendiendo a x sub 0 de f de x menos f x sub 0 dividido x menos x sub 0. ¿Bien? De alguna manera, si ustedes asimilan esto con esto, y como estamos en nuestro x sub 0, ¿cuál sería en este caso? ¿Sería 0? Sí. ¿Esa expresión a qué sería igual? A la derivada por definición de g en 0. Sí. Entonces, ahí te tenía que caer la ficha. Entonces, toda esta expresión lo pueden expresar así. G derivada en 0. ¿Bien? Como es un límite, el límite del cociente incremental, y sabemos que es igual a este límite, puedo decir que este límite es igual a 1. Entonces, podríamos decir lo siguiente. Que la derivada en 0, ¿a cuánto es igual? A 1, ¿bien? Perdón, ¿cómo llegaste a eso? A que la derivada te da 1. Porque esta expresión que te dan acá es el límite del cociente incremental. Similar a Sí. esta. Solamente que Sí. el x sub 0 es 0, ¿bien? Entonces, al ser este límite igual a este me dio un número finito, ¿no? Entonces, si la derivada es un valor finito, es porque la derivada es igual a ese número, ¿no? Ah, ok. Entonces, la derivada, de alguna forma ustedes tenían que hacer eso, asimilarlo, ¿no? Llegamos a que la derivada en 0 es igual a 1, ¿bien? Entonces, O sea, acá- sabes que es en 0 porque en el denominador está x solo, Claro, no arriba de y todo. aparte te dice que Ok. x, claro, fíjate que aparte el x tendrá x sub 0, el x sub 0 es que es 0. Entonces tiene lógica que no esté el 0 acá. Claro. ¿Bien? Bien. Entonces acá, fíjense, si una función es derivable en un punto, ¿se acuerdan de esto? Sabían esto, ¿no? Si una función es derivable en un punto que es sub 0, entonces esa función es continua en ese punto, ¿bien? ¿El recíproco era válido? No, No, ¿no? no necesariamente. Claro. Entonces en este caso sabemos que es derivable porque existe la derivada del 0. Entonces por ende sabemos que es continuo en 0. Sí. ¿Coincide con la respuesta? ¿Con una de las opciones? Sí. Bien, había que pensarlo así. Era la única manera. Bien.
Pero se entendió, ¿no? Yo no Yo tengo comprendí una bien duda. lo de la parte continua en x sub 0 si es derivable. No entendí. O sea, si una Es el función- segundo renglón. O sea, si una función es derivable en un punto, según ya te dicen, ¿no? ¿Qué es derivable? Si es derivable, porque Sí. tuvo que haber sido continua. Viste que nosotros siempre decimos que para que una función, para analizar la derivada en una función, por definición siempre primero verificamos la continuidad. Si es continua, Ah, sí. entonces viste condición necesaria pero no suficiente. Después ahí arrancamos con la derivada. ¿Bien? Entonces, pero como acá ya te dice que es derivable, entonces tiene que ser continua. ¿Bien? Entonces ya como sabemos que es derivable en cero, ¿por qué es continua en cero? Entonces esa es la opción, era la opción que tenían que elegir ustedes ahí. Perfecto. ¿Bien? Hacemos el último de O sea, optimización. sabemos que es derivable porque toda esa expresión es igual a 1. Claro. Y eso lo sabemos. Claro, porque Por eso justamente tenemos- la derivada es igual a 1. ¿Bien? Un valor finito. Claro, dice 1 es porque lo sacamos de la otra, si no Claro, lo podríamos saber. Eso te lo dicen acá. Te dicen que ese límite es igual a Claro. ese límite. ¿Ya? Oye, perfecto. Vamos al de optimización. No lo vi todavía, así que vamos a ver qué. ¿Puede ser que optimización esté en la segunda parte del TP4? Sí, casi al final. Igual yo diría que el de la caja, ese que está ahí en el enunciado, se está tomando mucho. Del año pasado y este año lo vi que tomaron mucho. Igual ahí tengo uno que me pasó el Gaby, que está bastante interesante. Ah, también, porque yo optimización nosotros no vimos. Creo que avisó que no entraba. Vos tenés un culo. Otra derivada, ¿viste? Ojalá. Iba re atrasado, ¿viste? No entra a límites. No, pero un capo, porque él no tiene la culpa, el profesor no le dio, listo, a que aproveche. Había- Pero lo del hospital me destrozó. Bueno, sí, ahí Eso me destrozó, entonces como... eso te asesina. Pero te ahorras estudio de funciones, te ahorras... Igual fíjate que casi todos los ejercicios que hicimos hasta ahora no usé el hospital. Era- No, eso sí estuve viendo. Ya le entró el cagazo ahí con eso. No, No es para tanto, igual. No, estos fueron tranqui. A ver, vamos a hacerle. Optimización. Bien, nos hablan de una caja, ¿no? No tiene tapa, por suerte. Entonces, más o menos. Así no sé cómo voy a dar álgebra, te digo, si no sé dibujar. Sí. Bien, no tiene tapa, fíjense que dice, se dispone de un cartón de 1200 centímetros cuadrados para construir una caja base cuadrada sin tapa. Encuentre el volumen máximo posible de la caja. Fíjense que generalmente a nosotros nos daban el volumen y teníamos que optimizar el área, ¿no? Acá como que al revés. Nos dan el área y tenemos que optimizar el volumen. No sé si fueron viendo otros ejercicios parecidos a este. Entonces empecemos primero, ¿no? Como sabemos que la base es cuadrada, entonces el largo va a ser igual a lo ancho, pero de las caras laterales no me dice nada. ¿Bien? Va. Entonces a las caras les vamos a decir que tienen un alto de I. ¿Bien? Sí. ¿Qué otro dato me dan a mí, aparte de eso? ¿A cuánto es igual el área? ¿Alguien se acuerda? Yo no dejé ¿Está aparecer. el ejercicio en el WhatsApp, puede ser? Sí. El 1200 último. centímetros cuadrados. 1200. Sí, 1200 centímetros cuadrados. ¿Bien? sí. Bien. Entonces, el área de esta caja, ¿cómo lo podría pensar? Sería la suma de las 4 caras laterales, ¿no? Serían 4 caras laterales que serían X por Y, más la base, que la base es cuadrada, que sería X por X, ¿bien? O sea, sería 4 veces X por Y más X al cuadrado, algo así.
la fórmula del área de esa caja? Claro, sí, sí. Entonces sabemos esta relación. 4x por y más x al cuadrado es igual a 1200. ¿Bien? Sí, 1200, sí. Entonces, de pronto también ahora tendríamos que plantear la función volumen, ¿no? Eso va... ¿El volumen cómo lo calculo? Vamos a dejar así. ¿Cómo calculamos el volumen? Base por altura. ¿Solo eso? ¿Volumen? Largo Leo, por ¿podrías ancho. repetir cómo llegaste a esa expresión del área? Da uno, por favor. Primero el área. El área de la base por altura. Claro, vamos primero a ver, ¿a dónde te perdiste? ¿En esta parte? Sí. Fíjate que el área, si yo tuviese que calcular el área, no de esta caja, no el volumen, el área. ¿Cómo sería el área? Por un lado sé que tengo la base, ¿no? ¿Cuál es el área de la base? Me dice que la base es cuadrada, ¿bien? Entonces, O sea, la parte de arriba no la tiene. La superficie de arriba. no tiene tapa, ¿eh? Ah, claro, por eso, esa era mi duda. No Me tiene parecía tapa. que faltaba algo. No. Claro, Eso te lo van a sin aclarar tapa. eso, te lo tienen que aclarar, si tiene tapa o no tiene. Ah, perfecto. Ok. Igual el volumen se mantiene igual, lo que ahora quizás el área cambie. ¿Bien? Perdón, ¿está bien expresado x al cuadrado? Claro, sería x por x. Ah, ¿no? sin tapa, perdón. Me acaban de decirlo. Ah. Ya entendí. Ah, No, de que se nada. recalentaba, ¿viste? Entonces, ¿cómo calculo el volumen de la caja? Largo por ancho por altura. X por y. Sí. Que es cuadrada por ahí. La caja. Claro. Pero, ¿cuál es la cuestión? Nosotros no estamos en el análisis 2, estamos en el análisis 1. Funciones escalares, funciones de una sola variable. ¿Bien? Lo que podríamos hacer es despejar una de estas dos variables y reemplazarlas acá. ¿Bien? Yo creo que sería más fácil despejar ahí. Tal cual. Entonces acá me quedaría 1200 menos x al cuadrado, que me quedaría 4 por x por y. Paso esto a otro lado, tendría ahí. Sí, ¿no? Vamos a dejarlo así. Vamos a reemplazar esa expresión acá. Bien, x cuadrado por x, ¿qué me quedaría? Saco los cuartos afuera, me quedaría x por 1200 menos x al cuadrado. Puedo ser distributiva, ¿no? Ya que estamos. Perdón. ¿Qué pasó ahí? No entendí. ¿Viste donde X tenía ahí? cuadrado... Donde tenía ahí, lo reemplacé por esta expresión. Sí, no, eso sí. Pero después. X cuadrado y acá tengo x. Es como Ah, listo. Sí. bien, si hago la distributiva, ¿cuánto me da esto? 1200 300... 600, gracias. No sería 300, perdón. Ah, 300. Y acá quedaría menos un cuarto por x al cubo, algo así. ¿Está bien así? La función del volumen. Sí, creo que sí. Bien. Entonces, ¿qué hacemos en un ejercicio de optimización? Si Derivar queremos la que sea el máximo volumen, Derivada. derivar, ¿no? Derivamos, ¿qué me queda? 300. Cuartos de x al cuadrado. Algo así. Sí. Y ahora hacemos el cero. Igualamos la función derivada a cero. Voy a hacer por acá. Las raíces... Claro. Los puntos críticos, ¿no? Claro, sí. Mejor dicho. Sería menos 3 cuartos... Menos 20 y 20. Bien. Como negativo no puede ser. Muy 20. bien.
¿Qué puedo decir de x igual a 20? Que es la arista. No, todavía no, sería un lado. Bien, pero... Sí, por eso la Sí, arista punto- X. bueno, sería... tenés razón. No, lo que iba era como punto crítico. Hay que ver si es mínimo o máximo. Claro, igual generalmente están preparados para que sea el mínimo máximo que yo busco, ¿no? Pero hay te que da duda. mostrarlo. Hay que mostrarlo. ¿Qué podemos hacer acá? Derivada Parece de que ¿Cómo derivada, mínimo, ¿no? máximo? No Sí, entendí. se puede usar la derivada segunda en la tablita, pero en este caso, como es polinómica, le mandamos la Derivada derivada segunda. segunda. Entonces la derivada segunda sería... sería... menos 3 medios de x. Gracias, estoy quemadísimo yo. Por x, ¿no? Entonces, si evaluamos el 20, Nos da negativo. claro, Listo. entonces por el... Siempre hay que aclarar qué criterio usás. ¿Eh? Siempre hay que aclarar el criterio que estás usando. En realidad, sí, por la duda sí, por el criterio de la derivada segunda, entonces yo afirmo que en x sub 0, en x igual a 20 tengo un máximo. Perdón, no entiendo el motivo. Si uno ya obtuvo X, ¿por qué estamos haciendo la derivada Sí, segunda? pero aunque sea igual a 0, acordate que es condición necesaria pero no suficiente. Te doy una demostración, por ejemplo, muy buena esa pregunta. Perdón, es que yo no vi, estoy preguntando para saber. No, está vi bien. el tema. ¿Qué pregunta? Yo vale. ¿Qué pregunta? Si lo vimos en clase. Nada, por ejemplo, y igual a x al cubo. ¿Bien? Vamos a derivar esta función. ¿Qué me da? 3x cuadrado. Si quiero ya los máximos y mínimos, ¿qué harían ustedes? Igualarían a 0, ¿no? ¿Cuál es el único cero que tiene esa función? El El 0. origen. El 0, ¿no? Sí. ¿H 0? Fíjense, lo vamos a hacer por el criterio de la derivada segunda y por la tablita. Bueno, esto es un caso nada que ver con el ejercicio. Fíjense que si armamos una tablita acá, ¿qué pasaría? La tabla de los máximos y mínimos, ¿puede ser? Sí, pero ¿qué pasaría? Está bien, en 0 la derivada primera se anula. ¿Qué pasa? Siempre va a ser positivo, ¿no? Positivo acá y positivo acá. Claro. Entonces, ¿qué podemos decir en 0? ¿Es un máximo o mínimo? Ninguno. Ninguna, ¿bien? O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué hice este caso? Porque que la derivada segunda en un punto no quiere decir que sea un máximo o mínimo. Hay que demostrarlo de alguna manera. O se puede hacer así con la tablita, o pueden usar el criterio de la derivada segunda. Usemos el criterio de la derivada segunda. 6X, ¿Y si lo ponemos en 0? claro, da 0. ¿Qué puedo decir? Entonces, más allá de que sabemos que en x igual a 20 es un 0, hay que justificarlo, ¿bien? No alcanza con que solamente me anule la derivada primera. De alguna forma tengo que mostrar que es un máximo mínimo, ¿no? Ya sea hacer una tablita con Bolzano o usando el criterio de la derivada segunda, ¿bien? Por eso siempre voy a derivar en optimización, hasta la derivada segunda. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, gracias, Leo. Bien. Entonces, llegamos a que la función tenía, maximiza el volumen con qué valor de x. Con x igual a 20, ¿no? ¿Qué me pide el ejercicio? No me acuerdo yo. El volumen. El volumen máximo de la caja. Entonces sabemos que con x tenemos el volumen máximo. Entonces evaluamos el volumen, la función del volumen. con- Habría que averiguar Y, ¿no? ¿Puede ser? Claro, sería volumen. Evaluar la imagen. Claro. Entonces evaluamos el volumen en 20. ¿Cuánto les da? Tendríamos que llegar a 4000 centímetros cúbicos. ¿A cuánto llegar? 400. ¿Algún otro? No, perdón. No. Perdón, estaba haciendo ¿El volumen? en X. Me queda 4000. Original. 4000. Vamos.
¿Ya? Entonces era la respuesta correcta. Profe, pero ¿qué usaste? La O sea, función de era volumen. 20 por 20 y el i, ¿cuánto valía? No. Acá yo usé acá la función de volumen. En función de x. Está ahí abajo, está bien. ¿Ya? Claro, sí, yo miré la de arriba, no me cuenta que También, estaba si no, también lo que podías haber hecho, acá reemplazás el valor de x y obtenías el valor de y. Y lo calculabas con esta formulita. Sí, pero es Pero mucho también más con esta se hace complicado. la misma. Claro, Ibas es a lo hacer mismo. ¿Bien? Listo. ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Uno más y me voy, tío. ¿A dónde me ibas? Hacemos ese que me pasó Gaby hoy. Quería hacer un par más, pero si no lo voy a estirar mucho. Una pregunta. Sí. El 20, ¿cómo que obtuvimos con la derivada primera? ¿Cómo se puede interpretar geométricamente? En ese punto la función de tu volumen, alcanza un máximo. Bueno, en realidad ni siquiera, ¿cómo se dice? Nosotros en teoría lo que queremos hallar son los máximos y mínimos, ¿no? De la función, en ese punto. Entonces nosotros, ¿qué sabemos? Gráficamente, ¿qué pasa en los máximos y mínimos? La pendiente es igual a 0, ¿no? O sea, la derivada primera tendría que anularse, ¿bien? Sí. Sería condición necesaria, pero no suficiente. Entonces después, una vez que hallamos ese punto crítico, nosotros ya tendríamos que entrar a clasificarlo, ¿bien? Ver si es un máximo o mínimo. De alguna manera... Eso sí lo entendí. Preguntaba cómo se podría interpretar el 20, o simplemente es uno de los valores que metes en la función. Claro, con 20 el área, mejor dicho, con 20 el volumen va a ser lo mayor posible. O sea, con 20 el volumen va a ser lo más... Es el mayor lado posible que puede tener la base. Claro. O sea que es un lado. El volumen, en realidad estarías calculando el volumen, así. Sí, pero el 20 es un lado de la caja, o... ¿Cómo sería? Claro, sería el lado de la caja. Una lista de la base, ¿no? Claro. O sea que, a ver, vos querés obtener el máximo volumen posible, ¿no? Sí. Entonces tenemos que hallar los valores, ¿no? Por eso usamos derivada. Entonces, ¿cuándo obtenemos ese mayor volumen posible? Cuando el lado, por ejemplo, cuando la base, este es igual a 20, este es igual a 20, y el valor de i, bueno, lo podés obtener de acá. ¿Cuánto me habían dicho que valía i? Con x igual a 20. 10. 10. Con estos valores, o sea, con un largo ancho igual a 20 y una altura igual a 10, el valor es el mayor posible. ¿Bien? Eso es lo que vos tenés que hallar. O sea, quizás lo podrías hacer con tanteo también, pero en medio, no, es imposible igual. ¿Bien? Ir jugando con los valores de x e y. ¿Y qué pasa si cuando te dio 20 te daba otra raíz también positiva? Entonces habría que ver con cuál de las dos alcanza el máximo valor. Ahí tendrías un valor, sería un máximo absoluto ahí. ¿Cuál de los dos te da el mayor volumen? Pues por ahí uno es un mínimo. Claro, también puede pasar eso. Digo. O sea, tendría que hacer la derivada segunda y probar con los dos. Claro, ahí sí tendrías que hacer la derivada segunda y ir evaluando con las dos. Y si las dos por ahí te dan que son máximos, que poner que es un caso muy raro que nunca he visto hasta ahora, pero poner que con esos dos, me decís que te dan dos valores positivos, y te dan que son máximos, entonces deberías evaluar esos dos máximos, los evalúas en tu volumen, y ves con cuál de los dos te da el mayor volumen. Entonces te quedas con el que mayor te da volumen. ¿verdad? Técnicamente con el mayor vas a tener Claro. mayor volumen. Sí. Que por ahí sí podría decirse que es el máximo absoluto, en ese caso. ¿Ya? Hacemos uno más, el que acaba de pasar en el grupo. Dale. Si no, tenía el de final que tomaron hace 3 semanas, pero... yo me buscan. A ver. ¿Qué hicieron en la versión? Bueno, vayan leyéndolo ustedes y me van comentando un poquito. Yo estuve toda la tarde, puedo comentar un montón de cosas.
Igual como les digo, para mí el más jodido que vi hasta ahora, es el primero que hicimos. Ese sí era rebuscado. Y porque en ese hay que deducir, y cuando uno tiene que deducir se le llena el culo de preguntas. No era medio feliz. A mí me da miedo, digo, mirá si asumo esto y me dice, ¿y de dónde asumiste esto? Entonces, Ay, no sé. como ese que pasa en 0-0, del primero que hicimos, y yo tal vez si lo llego a pensar digo, no, va a estar mal, que no lo pongo. Acá se pone nada. Es raro este ejercicio, ¿no? Porque ya mira el área. A ver. La función f de x es igual a 1 menos e elevado a menos x cuadrado sobre k con k mayor a 0, ¿no? ¿Bien? Por el otro lado también me dan el área máximo, ¿no? El área de este triángulo es igual a 1 sobre raíz de... ¿Bien? Entonces hay que hallar el valor de k. Entonces es como que hay que hacer hay que hacer la parte de optimización con todos estos datos que nos dieron, ¿bien? Me dicen que el área máxima es igual a 1 sobre raíz de... Entonces tendríamos que hallar el valor de la abscisa, el valor de x tal que el área es igual a esto, ¿no? Entonces para eso primero tendríamos que plantear una función, la función área del triángulo, en función de x, ¿bien? Entonces, por empezar, ¿cómo puedo expresar el área? ¿Cómo calculo el área de un triángulo? Base por altura sobre 2. Muy bien, la base por la altura sobre 2, ¿bien? Yo tendría que de alguna manera hallar la base y la altura de este triángulo en función de x y f de x, ¿bien? ¿Cómo hallo la base? Tengo dos puntos conocidos. ¿Cómo? La base es la abscisa, ahí nos lo tiran de datos. Claro, De si 0 a se x. fijan, voy de acá a acá, hay una distancia de x. ¿Bien? Hay una distancia de x. Entonces acá podríamos decir que la base es igual a x. Y con respecto a la altura, tendría que ser una diferencia entre este punto y este punto, ¿no? La altura, ¿cuánto va a ser igual? ¿A cuánto sería la altura? 1 menos f de x. ¿Se entiende más o menos? Si no, lo pueden hacer como... ¿vieron cuando? Claro, si no, ¿se acuerdan que Distancia vectores? entre puntos. Claro, si no como vectores, vieron que para hallar la longitud, ¿qué es lo que hacían en vectores? Si tenían dos puntos. O Pitágoras. Se restaba tipo el final, no sé Claro, cómo si no hacían explicarlo, esto, pero La raíz de x1 menos x2. después lo pueden hacer con esto también, si no... Sí, Claro. eso sé yo. ¿Bien? O sea, si hacen la diferencia entre con estos dos puntos, van a llegar a esto, a x, y lo mismo con esto. Van a llegar a 1 menos f de x. ¿Bien? Con esta formulita, tienen que llegar a lo mismo. Bien. La altura, si observamos, es igual a 1 menos f de x, ¿no? Hago a menos b. ¿Bien? Pero f de x, ¿sabemos a cuánto es igual? Entonces tendría 1 menos e a la menos x cuadrado sobre k.
Bien, entonces la altura es igual a e a la menos x cuadrado sobre k. Bien, nosotros entonces ya sabemos que el área va a quedar en función de x. Un momento, disculpa. ¿Por qué igualas la altura a la función? Para la altura, a la ecuación. Sí, ¿por qué igualas la altura a la función dada? Fíjate que tengo 1 menos f de x. F de x a cuánto es igual. Sí, ya me di cuenta, sí. ¿Ya? Sí. Entonces, y tampoco era la ecuación, igual era 1 menos. Entonces acá me quedaría x por e a la menos x al cuadrado sobre k dividido 2. ¿Bien? Ya tengo una función de altura en función de una sola variable, por suerte. No tengo que despejar nada así. ¿Qué hago acá? Si quiero hallar el valor de x para el cual tengo la máxima área, la mayor área posible, ¿qué es lo que hago? Tendría que derivar, ¿no? Como hicimos hace rato. Pero nos falta la K ahí. Ah, sí, gracias. No sé por qué le puse 2. Ya ponía la respuesta y lo hago bien. No. Entonces habría que derivar esta expresión. Es un producto, ¿no? ¿Cómo queda? La derivada de la primera por la segunda sin derivar. Más la primera sin derivar por la segunda derivada. ¿Cuánto me da la segunda derivada? Menos x al cuadrado sobre k por e elevado a eso mismo. No, derivada. 2 menos 2x sobre k. Por e a la menos x cuadrado sobre k. Y a mí me falta ese menos y se dice que agarra. Entonces acá tendríamos un medio por e a la menos x cuadrado sobre k menos 2x cuadrado sobre k por e a la menos x cuadrado sobre k. ¿Bien? Entonces, ¿qué ahora? ¿Qué hacemos? Lo voy a seguir ahí, porque no me da espacio. Puedo sacar factor común, ¿no? Y acá tendría 1 menos 2x cuadrado sobre k. ¿Tengo que igualar la función a 0? Claro, pero el paréntesis, porque el otro es siempre mayor a 0. Claro. Si esto lo iguala a 0, entonces trabajo con lo que tengo en paréntesis porque esta expresión siempre va a ser mayor a 0. Entonces acá tendría si esto lo paso a otro lado, paso el k, paso el 2 dividiendo y esto sería igual a x cuadrado. Bien, aplico raíz cuadrada. Entonces acá, obviamente me voy a quedar con el positivo, ¿no? Me quedaría x igual a la raíz cuadrada de x sobre 2. Bien, ese es el punto crítico. Ahora habría que mostrar que es un máximo. Bien, aunque ya sabemos que ese es el valor, habría que demostrarlo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en este caso? Tablita. ¿Tablita? Porque yo creo que ya la derivada segunda te lo regalo. No, derivo ni en pedos, no. El valor de k es mayor a 0, ¿no? No, igual la tablita tenemos que hallar en función de x. Entonces, si armamos la tablita por acá, este iría de 0 a la x, que es igual a raíz cuadrada de k sobre 2. Y después raíz cuadrada de k sobre 2 a más infinito, ¿no? Algo así. Entonces tendríamos que tomar valores. Por ejemplo, acá podría tomar un medio de la raíz cuadrada de k sobre 2. ¿Bien? ¿Cuánto me daría eso en la función derivada? O sea, yo ya sé que esto siempre va a ser positivo, ¿no?
Esto siempre va a ser positivo. Si acá evalúo, como les había dicho, en un valor x igual a raíz cuadrada de k sobre 2, acá tendría, si lo elevo al cuadrado esto, un medio, ¿no? Qué boludo. ¿Qué se puede ver? 1 menos 1 creo que queda. ¿No? Ahí está. En un medio. Ahí. Ahora sí. Porque no puedo volar en raíz de k sobre 2 porque me va a dar 0. Entonces acá tendría un cuarto. Volví acá. Y el 2. Qué igual. Un cuarto por 2 por k sobre 2 dividido k. Entonces ahí me daría un cuarto. Entonces acá, por lo menos sé que en esta primer tanda va a ser creciente. Y seguramente que en esta va a ser decreciente. Entonces en raíz de k sobre 2, la función que alcanzo, el máximo. Disculpa, no me quedó claro qué hiciste debajo de la tabla. Evaluar un punto cualquiera, ¿no? O sea, viste que, no sé si hiciste esta tablita para calcular los crecimientos, decrecimientos máximos y mínimos. Elegí un punto cualquiera, en este caso elegí un medio de la raíz de k sobre 2, ¿bien? Y evaluando eso, un medio de la raíz cuadrada de k sobre 2, si lo evalúas en la función derivada primera, te va a dar una expresión positiva, ¿bien? Entonces, en este conjunto, de 0 a raíz de k sobre 2, la función es creciente. Y después ya, por descarte, como sabes que te tiene que dar un máximo, de la raíz de k sobre 2 hasta más infinito, la función es decreciente. ¿Bien? Ok, sí. Acá tomé uno genérico, o sea, menor a raíz de k sobre 2. Uno que esté contenido en este conjunto. ¿Bien? Por eso tomé un medio. Pero si no sabes el valor de k, ¿cómo sabes que está entre ese Sí, pero se intervalo? simplificó. Mirá. Se simplificó acá. Independientemente si yo lo conozco o no. Fíjate que acá viste que tenés la raíz cuadrada. Digo, tenés x al cuadrado. Cuando vos ponés la raíz cuadrada de k sobre 2 al cuadrado y abajo tenés dividido k, ¿qué te pasa acá con la raíz cuadrada al elevar al cuadrado? La raíz se va, entonces te quedaría Claro. k sobre 2 sobre k. Entonces tendrías k sobre 2k. Y k con k se va. Ok. Entonces, independientemente de cuál sea el valor de k, se termina simplificando. ¿Bien? Entonces, por Claro. eso acá puedo decir que de 0 a raíz de k sobre 2 es creciente y de acá decreciente. Entonces, ¿qué podemos decir de raíz de k sobre 2? ¿Es un máximo o mínimo? Un máximo. Un máximo, Qué ¿no? asco de ejercicio. Entonces ya se cumple, ¿no? Que en ese punto, aparte de que la derivada primera se anula, sabemos que alcanza un máximo. ¿Ya? Y justamente coincide, ¿no? Sabemos entonces que como nos va a dar el máximo área, la máxima área, entonces evaluando x igual a raíz de k sobre 2 en la función del área, ¿a cuánto tiene que ser igual a eso? A 1 sobre raíz de e. ¿Se entiende esa parte a la que quería ir? ¿Cómo, profe? ¿Puedes repetir? Nosotros tenemos que hallar el valor de k tal que la máxima área posible sea 1 sobre raíz de e. ¿Bien? Nosotros ya sabemos para qué valor de x se cumple eso, ¿no? Sí. Para x igual a la raíz de k sobre 2. Entonces se supone que si voy a tener la mayor área posible, evaluando el área en este valor de x, me tiene que dar 1 sobre raíz de, porque ellos ya el área máxima me la dan en el enunciado. Claro. ¿Bien? Sí, ahí entendí. Entonces voy a borrar esto y vamos a evaluar el área. Entonces el área evaluada en la raíz de k sobre 2, ¿a cuánto tiene que ser igual? A 1 sobre raíz de. ¿Bien? ¿Cuál es la función del área? X. Entonces acá reemplazamos. Tendríamos la raíz de k sobre 2 por e elevado a menos la raíz de k sobre 2 elevado al cuadrado dividido k, ¿no? Y todo ese choclo dividido 2. Y acá 1 sobre raíz de e. ¿Bien? Acá, bueno, la raíz cuadrada elevada al cuadrado. Chau y chau. Acá me quedaría raíz de k sobre 2. Acá me quedaría e elevado a
menos k sobre 2k. ¿Bien? K con k se anula. Esto igual a 1 sobre raíz de... ¿Bien? Ya terminé y nos vamos, Y bueno, acá tendría raíz de k sobre 2 dividido 2 y e a lo medio, ¿a cuánto es igual? Por ejemplo, 1 raíz sobre de- raíz, ¿no es igual a esta expresión? Sí. Sí. Entonces, Puede esta expresión la simplificar. puedo expresar así también, ¿no? 1 sobre Sí. raíz de e lo puedo expresar como e a la menos un medio. Si paso 1 al otro lado, ¿se me termina dando 1? Sí. Entonces acá me quedaría raíz de k sobre 2 dividido 2 igual a 1. Paso el 2 hacia el otro lado, entonces acá tendría raíz cuadrada de k sobre 2 igual a 2. ¿Bien? Si quieren seguirlo, elevan al cuadrado. Entonces, elevan al cuadrado, acá les va a quedar k sobre 2 igual a 4. Pasan el 2, entonces les queda que k es igual a 8. ¿Bien? Ese es el resultado. Nada más. Y nada menos.